¿Qué pasó, mi gente? Gin Scott in the house con un nuevo video para ti, 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 para ti y para todos ustedes que me están viendo el día de hoy. Hoy les tengo un video algo fuerte y muy interesante, que es acerca de la epilepsia y mi experiencia con ella. Todo el que tenga un cerebro puede tener una convulsión a lo largo de su vida. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno cerebral del sistema nervioso. Lo que sucede con este trastorno es que las células neuronales no tienen buena comunicación. Se presenta una sobrecarga en los neurotransmisores, que son los mensajeros de la información. Se forman ondas electromagnéticas que chocan entre sí, mandando señales al cuerpo. Todo esto afecta el movimiento, el conocimiento y la conciencia. Para que se entienda, es un cortocircuito o descarga eléctrica que tienen en grupo las neuronas, haciendo que se reinicie tu sistema, tal cual un computador. Literalmente, a los epilépticos se nos reinicia el cerebro. Ok, no somos conscientes de lo que hacemos ni de lo que pasa en nuestro entorno cuando estamos en crisis epiléptica. No podemos controlar nada. Una vez pasamos la crisis, renacemos. En siglos pasados, las iglesias consideraban a los epilépticos como personas poseídas por el demonio. Imagínense ustedes. Como algo degradante o maligno. Esto hace que las personas que padecen este trastorno no hablen de ello o lo oculten. Ya para el siglo XXI, la ciencia ha logrado adelantos terapéuticos a tal punto que se ha logrado controlar el 80% de los casos con medicación o cirugías. Ningún epiléptico puede dar un testimonio de lo que sucede cuando está en crisis, porque se nos bajan los breakers. Nos desenchufamos. Así que mi mamá me va a acompañar para hablar de mi epilepsia. Aquí con ustedes, mi madre. Jin cuando nació en la noche. Al día siguiente, al mediodía, ya a mí me estaban dando de alta, porque así es en Venezuela, y eso que Jin nació con una cesárea de emergencia. Cuando nos tocó bañar por primera vez a Jin nos muestra su primer espasmo del sollozo. Quedaba privado llorando, así. Caía desmayado. Te lo juro que caía desmayado. Se me ponía morado. Se demoraba en volver. Nosotros obviamente salimos corriendo para el pediatra. Así que su primera consulta pediátrica fue recién nacido. Así, cuando nosotros vimos ese espectáculo, que nosotros como papás primerizos no sabíamos cómo lidiar con esa situación. A todas estas, nosotros caemos después en cuenta con la doctora, con la epileptólogo que lo diagnosticó, que no sabíamos si el espasmo del sollozo que Jin presentó desde que nació era ya un derivado de su epilepsia o si eso le generó este foco epiléptico. ¿Por qué? Porque las crisis epilépticas de Jin, primero que eran en sueño, era muy parecido al espasmo del sollozo. Cuando Jin le daba el cortocircuito, que era de sus movimientos tónico-clónicos, a él le daba como un empujón así, él estaba dormido, le daba un empujón así, ponía tieso las dos manos, los dos brazos, las piernas, y después empezaba a asfixiarse. Y tragaba así. Y no respiraba ese chamo, no respiraba. Yo te lo juro que cuando yo vi eso la primera vez yo me quería morir. Nosotros nunca vimos los movimientos tónico-clónicos de Jin, que ya eso te daba el clic de que era epilepsia. Porque nosotros nos dábamos cuenta, era cuando ya Jin le comenzaba a fallar la respiración. Que era como que ya estaba en ese reinicio del sistema, ¿ok? Porque el cortocircuito son los movimientos tónico-clónicos, que es de verdad donde generan los picos epilépticos, que es cuando se hace ese cortocircuito. Y ya cuando nosotros lo veíamos, porque nos despertábamos, era porque él estaba en su momento de reiniciarse. Entonces en su momento de reiniciarse tenía todo que ver con la respiración. Él se ponía morado, no respiraba, qué sé yo, duraba, les voy a explicar más o menos, les voy a hacer un ejemplo más o menos de cómo era. Hace el movimiento tónico-clónico, ¿no? Después caía y empezaba a salivar muchísimo. Abría los ojos, a veces los cerraba, abría los ojos, los cerraba y no respiraba. Él quedaba. Pasaban segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Y de pronto
solo inhalaba y no exhalaba nunca, no exhalaba nunca. Entonces, de verdad, mi agonía era una cosa terrible. Era terrible, terrible, terrible. Yo me acuerdo la primera crisis que yo vi. Jean estaba dormido de día, era de día. O sea, todavía no nos habíamos despertado porque yo duermo mucho. Y no sé, eran como las 6 de la mañana. Sergio lo sacaba como de su cuna y me lo ponía en la cama y él se iba. Me despierto porque yo siento que él se está moviendo mucho y él está así, tal cual, como que si estuviera privado, como si hubiese llorado y estuviera con su espasmo del sollozo, ¿ok? Entonces él está... Y yo a todas estas digo, oh, Jean soñó que estaba privado. Decía yo, Jean soñó que estaba privado, pero te lo juro, yo contándole a mi esposo, a mi mamá, Jean estaba asfixiando y no respiraba. Claro, yo cargo al niño y empiezo, respira, respira, cálmate, Jean, es un sueño, respira, 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 respira. Ese carajito no respiraba. Esa fue la primera crisis que yo vi, que yo la comparé como que fuera que él estaba soñando que estaba privado. Se privó tanto, Jean se privó tanto desde que nació, de verdad, por todo. No, pero desde chiquitico él se privaba por todo, pero ya cuando me hablaba, quería que lo cargara. Ya va, Jean, espérate un momentico, hijo, dame, termino de hacer esto y te cargo, ya va. No. Caía al suelo desmayado, te lo juro, caía al suelo desmayado, morado, porque él se privaba, porque él era un carajito mal criado. Su doctor, que nos decía a nosotros, tenemos que dejarlo tranquilo, que él exprese su ira. Hay que dejarlo, que él pase su rabia, su bro se revuelque, se quede morado, él no se va a morir por eso. Entonces nosotros no sabemos si todas esas faltas de oxígeno de tanto tiempo que Jean se privó, si se privaba feo de verdad. Nosotros no sabemos si eso le causó la lesión al chamo, o si eso ya era el foco epiléptico, o si eso ya la epilepsia se estaba presentando así de esa manera. En esa oportunidad lo trataron 2 pediatras diferentes y ninguno, ay no, sí está privado, normal, el espasmo de sollozo. A los 2 años Jean comienza con las crisis epilépticas ya en sueño, porque la crisis epiléptica de Jean se da solo dormido, es solo en sueño. ¿Okay? Que para nosotros fue súper difícil de diagnosticar. Entonces, él comienza como aproximadamente desde los 2 años. Comenzamos entonces la búsqueda de un diagnóstico. Nosotros no teníamos idea de qué se trataba todo esto. Lo primero que nosotros pensamos que era apnea de sueño, porque claro, como les cuento, nosotros nos dábamos cuenta era de cuando Jean le faltaba la respiración o tenía todo ese problema para respirar. A veces podía hacerse pipí, pero cuando se hacía pipí era muy traumático para él, porque yo no sé, él en su inconsciencia, él empezaba a llorar y se tocaba ahí así como que, me estoy haciendo pipí, empezaba a desesperarse. Entonces nosotros optamos por todos los santas noches, tipo 1 de la mañana, lo levantábamos y lo llevábamos al baño. De manera de que si le venía una crisis de esta, él no tuviera la vejiga llena y no se hiciera pipí. Porque no es por un tema de que se hiciera pipí en la cama o no, es por el tema de que para él en las crisis cuando se hacía pipí eran muy traumáticas para él. Se empezaba a llorar en plena crisis, además que no podía respirar, empezaba a llorar, imagínate tú. Estábamos en busca del diagnóstico, dimos con un neurólogo en la isla de Margarita y ese doctor, te lo juro que no voy a decir nada de ese doctor, porque es que no hay nada bueno que decir. Lo único que les voy a decir de ese doctor es que el primer diagnóstico de Jean fue que era autista. En la isla Margarita ese era el único neurólogo infantil, así que ustedes se pueden imaginar. Nosotros continuamos descartando especialistas, llegamos al Hospital de Niños de Caracas. En el Hospital de Niños de Caracas, el jefe del departamento de neurología, el doctor Ángel Sánchez, me acuerdo, pero nunca se me olvida de ese doctor. Nosotros ya llevábamos un material grabado, pero ojo, nunca nosotros habíamos visto los movimientos tónico-clónicos de Jean, porque siempre cuando nos despertábamos, ya Jean estaba en la fase de reinicio. Nos despertaba, era... Eso era lo que nos despertaba. Nosotros, está en crisis. Y empezamos nosotros, decía, tranquilo, Jean, respira, respira, respira. Eso era lo único que nosotros hacíamos. Obviamente que esas noches eran una agonía. De verdad que pasamos bastante tiempo sin poder dormir bien. Jean medio se giraba y nosotros... Eso hizo que nosotros no lo pudiéramos sacar del cuarto. Jean medio, no sé, movía la mano y se arcaba. ¡Ay, qué!
No, así dormíamos nosotros, en serio. Llegamos al hospital de niños allá en Caracas, del doctor Ángel Sánchez, director de neurología. Le llegamos con el video que nosotros teníamos de Jean, pero ya en la fase de reinicio, no los movimientos tónico-clónicos. Entonces ya el doctor como que le hace clic y él pregunta, ¿las crisis siempre son iguales? Sí, las crisis siempre son iguales. Eso es típico de la epilepsia, ¿ok? El doctor Ángel Sánchez nos recomienda a la única, según dice el doctor, y yo así lo considero, según dice el doctor, a la única epileptólogo que había en Venezuela, especialista en epilepsia, la doctora Gilka. Llevamos allí a la consulta con la doctora Gilka, le llevamos el material que nosotros teníamos y la doctora pide hacerle un videoelectroencefalograma en sueño. Teníamos que conectarlo entre 3 y 5 días para poder diagnosticar si eso era epilepsia, ¿ok? Para ver si arrojaba los picos epilépticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente como un electroencefalograma, pero en esta oportunidad con cámaras y conectado por varios días. Después de una travesía de recolectar la plata, porque no la teníamos, porque el examen, ustedes no se imaginan, costaba un ojo de la cara. Se costaba un pocotón de dinero. Jean no tenía seguro médico, la salud pública en Venezuela. Pero bueno, entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a grabar todas las noches. Dejábamos la cámara, las luces prendidas del cuarto para poder captar allí. Es para que podamos captar si hay movimientos tónico-clónicos. Ya nosotros captar que hay movimientos tónico-clónicos, eso es epilepsia porque sí. Nos tocaría descubrir en qué parte del cerebro tiene el foco, pero si hay movimientos tónico-clónicos, es epilepsia. Cuando Jean tiene fecha para hacer el examen, gracias a Dios se pudo obtener la ayuda. Jean tiene fecha para el examen. El día antes de ingresar a Jean a la clínica, Jean tiene una crisis. Y las crisis de Jean eran semanales o cada 10 días aproximadamente. No, gracias a Dios no eran crisis diarias. Entonces ya yo como mamá sabía que Jean no iba a dar crisis estando conectado. Lo conectaron, ya la doctora, sabiendo que era epilepsia, teniendo el video casero de nosotros con los movimientos tónico-clónicos, que era la primera vez que nosotros lo veíamos. Ok, el video electroencefalograma. Comentario: se revisa video casero reciente de uno de los eventos en sueño nocturno típico de Jean, registrándose la crisis desde su inicio y pudiendo observar posturas tónico-clónicas generalizadas, ligeramente asimétricas, de 10 a 15 segundos de duración, que luego va seguido de la clínica descrita en la enfermedad actual, la cual corresponde a la simiología de una crisis epiléptica muy probablemente de origen en el lóbulo frontal. Eso va en congruencia con la ausencia de actividad epileptoforme interictal. Por eso aquí yo les voy a explicar un poquito esas palabras. Esas complicaciones yo se las voy a traducir a lo coloquial. Aquí lo que está diciendo es que por eso es que no presenta los picos epilépticos el videoelectroencefalograma, porque el foco epiléptico de Jean a la final siempre fue muy profundo en el lóbulo frontal y es muy profundo como para captarlo conectado acá. Nosotros salimos del alta de la clínica con tratamiento de trileptal hasta llegar a la dosis de 30 mg. Viene esto después. Jean se le ha diagnosticado y yo me hago mi librito de todo. El día que tuvo crisis, cuando le dio crisis, por qué medicamento le dimos, cuál no, qué pasó, Como tu diario de mis crisis. El diario de tus crisis. Eso fue un desastre. Esa medicación fue un desastre. Cuando Jean inició la medicación con el trileptal, resulta que a Jean se le agravaron las crisis. Si nosotros teníamos una crisis semanal, comenzamos a tener crisis diarias aquí con el trileptal, con la primera medicación. En 2012. Ya. Obvio que yo le escribí a la doctora y la doctora: tengamos paciencia, vamos a esperar que la medicación
haga esto. Resulta que él comienza con el trileptal y la primera crisis le dio el martes a las 5 de la mañana. Siguiente crisis, el jueves a las 8:45 de la mañana. Nunca Jean había tenido una crisis a esa hora. ¿Y a qué hora yo me despertaba? No, tú estabas como dopado, te lo juro. ¿A qué hora yo me despertaba? Nosotros estamos en Caracas todavía. Ah, sí, yo Fue me... en casa de la abuela Mari, me acuerdo. Fue en casa de la abuela Mari. El domingo, fue jueves, después el domingo, 8:40 de la mañana. El mismo domingo le doy la medicación con la nueva dosis que corresponde a la segunda semana. Ese mismo domingo suspendo la medicación. Yo a lo brava suspendí la medicación. Eso no era normal. Así no venían funcionando las crisis de Jean y así la doctora me pidiera paciencia. Yo no. La doctora me dice, bueno, vamos a cambiarlo a un medicamento que es muy antiguo, que tiene muchas contraindicaciones, que se llama Valpron. Y ahí nos fue súper bien con ese medicamento. Y así fuimos, con esa medicación nos fue súper bien, hasta que Jean se le inflamó todo el sistema renal. Tenía inflamado el vaso, no quería comer, todo le molestaba y resulta que el Valpron hace eso. Así que le mandaron otro medicamento para contrarrestar esa contraindicación de ese medicamento. Jean entonces tomaba L-carnitina y el Valpron. No podíamos parar la L-carnitina porque de una se le inflamaba todo el sistema renal. Las características de la epilepsia de Jean es un caso bien curioso porque la doctora Gilka nos explicó. Yo les voy a contar todo lo que nos dijo la doctora Gilka a nosotros del tipo de epilepsia de Jean. Es la epilepsia del sueño, típica en los niños. La doctora Gilka dice que el detonante o sí se da es dormido. A Jean nunca le ha dado una epilepsia despierto, gracias a Dios. Yo creo que eso fue lo que hizo que fuera para nosotros un poco más fácil o más tolerable toda esta situación. La doctora Gilka nos contó a nosotros que para este tipo de casos de epilepsia del sueño, normalmente o la mayoría de los niños que la padecen no son diagnosticados a tiempo. ¿Por qué? Porque desde pequeño los papás los sacan del cuarto y no tienen ninguna compañía quien los vea, que los vigile, y no se dan cuenta que sufren estos episodios mientras duermen. Que de pronto estos niños que se hacen pipí en las noches, no necesariamente voy a decir que van a ser todos los casos, pero puede que los niños que se hagan pipí en la noche es porque tengan la misma epilepsia que Jean. La doctora nos explicó que este tipo de epilepsia normalmente, y con el favor de Dios esperamos que ese sea el tipo de epilepsia de Jean, se quita con el desarrollo. A mí me da terror como mamá pensar que hay niños que padecen de esto y tú como mamá y como papá lo juzgues porque él se está orinando en la cama y tú no entiendes que ese chamo en la madrugada tuvo una crisis epiléptica del sueño y tú no te enteraste porque tú no duermes en su cuarto, aislado de saber lo que verdaderamente le pasa a ese chamo.